Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. 3. ¿Qué es el capitalismo de la vigilancia? El capitalismo de la vigilancia reclama unilateralmente para sí la experiencia humana, entendiéndola como una materia prima gratuita que puede traducir en datos de comportamiento. Aunque algunos de dichos datos se utilizan para mejorar productos o servicios, el resto es considerado como un excedente conductual privativo, propiedad de las propias empresas capitalistas de la vigilancia, y se usa como consumo de procesos avanzados de producción conocidos como inteligencia de máquinas, con los que se fabrican productos predictivos que prevén lo que cualquiera de ustedes hará ahora, en breve o más adelante. Por último, estos productos predictivos son comprados y vendidos en un nuevo tipo de mercado de predicciones de comportamientos que yo denomino mercados de futuros conductuales. Los capitalistas de la vigilancia se han enriquecido inmensamente con las operaciones comerciales, pues son muchas las empresas ansiosas por apostar sobre nuestro comportamiento futuro. Como veremos en los capítulos que siguen, la dinámica competitiva de estos nuevos mercados impulsa a los capitalistas de la vigilancia a adquirir fuentes de excedente conductual cada vez más predictivas, desde nuestras voces hasta nuestras personalidades y nuestras emociones incluso. Con el tiempo, los capitalistas de la vigilancia descubrieron que los datos conductuales más predictivos se obtienen interviniendo en la marcha misma de las cosas para empujar a, persuadir de, afinar y estimular ciertos comportamientos a fin de dirigirlos hacia unos resultados rentables. Fueron las presiones competitivas las que produjeron este cambio. Ahora los procesos automatizados llevados a cabo por máquinas que no solo conocen nuestra conducta, sino que también moldean nuestros comportamientos en igual medida. A partir de esa reorientación desde el conocimiento hacia el poder, ya no basta con automatizar los flujos de información referido a nosotros, el objetivo ahora es automatizarnos a nosotros mismos. En esta fase de la evolución del capitalismo de la vigilancia, los medios de producción están supeditados a unos cada vez más complejos y exhaustivos medios de modificación conductual. De este modo, el capitalismo de la vigilancia da a luz a una nueva especie de poder que yo llamo instrumentalismo. El poder instrumentario conoce el comportamiento humano y le da forma, orientándolo hacia los fines de otros. En vez de desplegar armamentos y ejércitos, obra su voluntad a través del medio ambiente automatizado, conformando por una arquitectura informática cada vez más ubicua de dispositivos inteligentes, cosas y espacios conectados en red. En los capítulos siguientes estudiaremos el crecimiento y la difusión de esas maniobras y dinámicas y el poder instrumentario que las sustenta. De hecho, hoy resulta ya difícil escapar de tan audaz proyecto mercantil cuyos tentáculos alcanzan todos los rincones, desde la gentil manada de inocentes jugadores de Pokémon Go para que coman, beban o compren en los restaurantes, los bares, los locales de comida rápida y las tiendas que pagan por jugar, es decir, que participan como compradores en los mercados de futuros conductuales relacionados con el juego, hasta la implacable expropiación del excedente tomado de los perfiles de Facebook con el propósito de influir en la conducta individual, ya sea haciendo que alguien compre crema antiespinillas a las 17:45 horas del viernes, o que clique sí en la oferta de las nuevas zapatillas para correr cuando tiene el cerebro lleno de endorfinas tras haber participado de una larga carrera dominical, o haciendo que vote la semana siguiente. Del mismo modo que el capitalismo industrial tendía a la continua intensificación de los medios de producción, los capitalistas de la vigilancia y sus actores de mercado están ahora atrapados en una dinámica de intensificación continua de los medios de modificación de conducta y de creciente fortalecimiento de poder instrumentario. El capitalismo de la vigilancia sigue la tendencia contraria a la del sueño digital original y convierte proyectos como Aware Home en poco menos que historia antigua ya olvidada. Desnuda el formato de red de todo presunto e ilusorio ropaje moral intrínseco.
desmiente que estar conectados sea algo inherentemente prosocial o inclusivo por naturaleza o automáticamente tendente a la democratización del conocimiento. La conexión digital es hoy un medio para satisfacer los fines comerciales de otros. En su fundamento mismo, el capitalismo de la vigilancia es parasítico y autorreferencial. Resucita aquella vieja metáfora de Karl Marx que retrató el capitalismo como un vampiro que se alimenta del trabajador, pero le da un giro inesperado. En lugar de los trabajadores, la fuente de alimento del capitalismo de la vigilancia es cualquier aspecto de la experiencia de cualquier ser humano. Google inventó y perfeccionó el capitalismo de la vigilancia en el sentido muy similar a cómo General Motors inventó y perfeccionó el capitalismo gerencial hace un siglo. Google fue la pionera, tanto intelectual como práctica, del capitalismo de la vigilancia. Fue quien sufragó su investigación y su desarrollo y fue la que abrió camino con su experimentación y su implementación. Pero ya no es el único agente embarcado en esa misión. El capitalismo de la vigilancia se extendió con rapidez a Facebook y más tarde a Microsoft. Los datos indican que Amazon también ha dado un giro en esta dirección y que esta vía representa asimismo un desafío constante para Apple por ser tanto una amenaza externa como una fuente de debate y conflicto interno. Como pionera del capitalismo de la vigilancia, que fue su momento Google, se lanzó en una operación comercial sin precedentes hacia los espacios inexplorados de Internet, donde halló pocos obstáculos en forma de impedimentos legales o de competidores. Fue como una especie invasora en un paisaje sin depredadores naturales. Los directivos de la empresa impulsaron la coherencia sistémica entre sus diversos negocios a un ritmo tan vertiginoso que ni las instituciones públicas ni los particulares fueron capaces de seguirlo. Google también se benefició de ciertos acontecimientos históricos, como cuando todo el sistema de seguridad nacional, movido a actuar por los atentados del 11S, sintió la necesidad de alimentar, imitar, cobijar y hasta hacer suyas las funciones emergentes del capitalismo de la vigilancia en aras del conocimiento total y la certeza que ese conocimiento le prometía otorgar. Los capitalistas de la vigilancia enseguida se dieron cuenta de que podrían hacer lo que quisieran, y lo hicieron. Se arroparon con la bandera de la defensa de un ideal social y de la emancipación y apelaron así a las angustias e inquietudes contemporáneas y sacaron partido de ellas, al tiempo que ocultaban entre bastidores su actuación real. Se cubrieron con un manto de invisibilidad tejido a partes iguales con los hilos de la retórica del papel empoderador de la web y la capacidad para moverse con rapidez. La seguridad de que todo esto les reportaría abundantes torrentes de ingresos y el carácter salvaje, todavía por definir, del territorio que estaban a punto de conquistar y reclamar para sí. Actuaban protegidos por la ilegibilidad intrínseca de los procesos automatizados que están bajo su dominio, por la ignorancia a propósito de lo que tales procesos podrían engendrar, así como por la sensación de inevitabilidad que estos propician. El capitalismo de la vigilancia ya no se circunscribe solamente a los dramas competitivos escenificados por las grandes compañías de Internet, cuyos mercados de futuros conductuales estaban inicialmente enfocados hacia la publicidad en la red. Hoy sus mecanismos y sus imperativos económicos se han convertido en el modelo por defecto de la mayoría de los negocios basados en Internet. Al final, la presión competitiva impulsó la expansión de este modelo hacia el mundo offline, el que no está en línea. Ahora es en nuestra vida cotidiana, en el parque, en la conversación del desayuno o cuando buscamos un sitio donde aparcar, por ejemplo, donde los citados mecanismos fundamentales nos expropian nuestra navegación en línea, nuestros me gusta y nuestros clics. Los productos de predicción actuales se comercian en el mercado de futuros conductuales, que se extienden más allá de los anuncios dirigidos en la red y abarcan ahora otros muchos sectores como los seguros, el comercio minorista, las finanzas y un elenco creciente de compañías de bienes y servicios decididas a participar de estos nuevos y rentables mercados. Tanto si se trata de un dispositivo doméstico inteligente o de aquello que las aseguradoras llaman seguro conductual,
o de miles de transacciones posibles más, ahora pagamos por ser dominados. Los productos y servicios del capitalismo de la vigilancia no son los objetos del intercambio de valor. No establecen unas reciprocidades constructivas entre productor y consumidor. Son más bien los ganchos que atraen a los usuarios hacia unas operaciones extractivas en las que se rebañan y se empaquetan nuestras experiencias personales para convertirlas en medios para fines de otros. No somos clientes del capitalismo de vigilancia, y aunque el dicho habitual rece que cuando el producto es gratis, el producto eres tú, tampoco esa es la forma correcta de verlo. Somos las fuentes del excedente crucial del que se alimenta el capitalismo de la vigilancia, los objetos de una operación tecnológicamente avanzada de extracción de materia prima a la que resulta cada vez más difícil escapar. Los verdaderos clientes del capitalismo de la vigilancia son las empresas que comercian en los mercados que éste tiene organizados acerca de nuestros comportamientos futuros. Esta lógica convierte la vida corriente en una renovación cotidiana de una especie de pacto fáustico del siglo XXI. Fáustico porque nos resulta casi imposible sustraernos de él, aun a pesar de lo que debemos dar a cambio, destruirá la vida tal y como la habíamos conocida. Pensemos, si no, en que Internet se ha convertido en esencial para la participación social, en la que ahora está saturada el comercio, y en el que el comercio está actualmente supeditado al capitalismo de la vigilancia. Nuestra dependencia es un elemento básico del proyecto de la vigilancia comercial, en que las necesidades que sentimos de aumentar la eficacia de nuestra vida compiten con nuestra inclinación a resistirnos a tan osadas incursiones por parte de aquel. Este conflicto produce un entumecimiento psíquico que nos habitúa a la realidad de ser monitorizados, analizados, explotados como minas de datos y modificados. Nos predispone a racionalizar la situación con resignado cinismo y a crear excusas que funcionan como mecanismos de defensa. Tampoco tengo nada que ocultar, cuando no hallamos otras formas de esconder la cabeza y optar por la ignorancia para afrontar la frustración de la impotencia. Por esa vía, el capitalismo de la vigilancia nos impone una decisión fundamentalmente ilegítima que los individuos del siglo XXI no deberíamos tener que tomar, y cuya normalización hace que finalmente no solo estemos encadenados, sino que también vivamos contentos de estarlo. El capitalismo de la vigilancia actúa por medio de unas asimetrías de conocimiento sin precedentes y del poder que se acumula con este conocimiento. Los capitalistas de la vigilancia lo saben todo sobre nosotros, pero sus actividades están diseñadas como lo están para que no puedan ser conocidas por nosotros. Acumulan montañas ingentes de nuevos conocimientos extraídos de nosotros, pero no para nosotros. Predicen nuestros futuros para beneficios de otros, no para el nuestro, permitiendo que prosperen el capitalismo de la vigilancia y sus mercados de futuros conductuales. Permitimos también que la propiedad de los nuevos medios de modificación conductual eclipse en importancia a la propiedad de los medios de producción como principal fuente de riqueza y poder capitalista en el siglo XXI. Son estos hechos y sus consecuencias para nuestras vidas individuales, nuestras sociedades, nuestras democracias y nuestra civilización informacional emergente los que se examinan en detalle en los capítulos que siguen. Las pruebas y el razonamiento aquí empleados nos indican que el capitalismo de la vigilancia es una fuerza sin escrúpulos impulsada por unos novedosos imperativos económicos que ignoran las normas sociales y anulan los derechos elementales asociados a la autonomía individual y que tan imprescindibles resultan para que las sociedades democráticas siquiera sean posibles. Del mismo modo que la civilización industrial floreció a expensas de la naturaleza y amenaza ahora con costarnos a todos la tierra misma, una civilización informacional modelada por el capitalismo de la vigilancia y su nuevo poder instrumentario prosperará a costa de la naturaleza humana y amenaza con costarnos nuestra humanidad misma. El legado industrial de caos climático nos llena de consternación, remordimiento y temor. ¿Qué nuevo legado de daños y arrepentimientos tendrán que lamentar las generaciones futuras por culpa de este capitalismo de la vigilancia que se está convirtiendo en la forma dominante de capitalismo informacional de nuestro tiempo? Para cuando
ustedes lean esto, el alcance de esta nueva forma habrá crecido todavía más, pues también son cada vez más los sectores, las compañías, las empresas emergentes, los desarrolladores de aplicaciones y los inversores que se movilizan en torno a esta verosímil versión del capitalismo informacional. Esta movilización y la resistencia a que dé lugar serán los elementos definitorios de un campo de batalla clave en el que se luchará por la posibilidad misma de un futuro humano en esta nueva frontera de la colonización para el poder. 4. Lo que no tiene precedentes. Una de las explicaciones de los muchos triunfos del capitalismo de la vigilancia destaca por encima de los demás. Me refiero a que es algo que no tiene precedentes, y que lo que no tiene precedentes por fuerza es irreconocible. Cuando nos encontramos con algo carente de precedentes, automáticamente lo interpretamos a través de la óptica de una categoría en la que ya estamos familiarizados, pero con ello volvemos invisible aquello mismo que carece de precedentes. Un ejemplo clásico es el concepto de carruaje sin caballos al que las gentes, hace más de un siglo, acudieron para referirse a la realidad sin precedentes que para ellas era del automóvil. Otro caso ilustrativo y trágico es el encuentro que se produjo entre los pueblos indígenas y los primeros conquistadores españoles. Cuando los taínos de las islas caribeñas precolombinas vieron por primera vez a aquellos sudorosos y barbudos soldados españoles caminando trabajosamente por la arena con sus brocados y sus armaduras, ¿cómo iban a reconocer ellos el significado de aquel momento y lo que auguraba para su futuro? Incapaces de imaginarse su propia destrucción, pensaron que aquellas extrañas criaturas eran dioses y les dieron una bienvenida con elaborados rituales de hospitalidad. Así es como lo que no tiene precedentes consigue confundir sistemáticamente nuestra capacidad de comprensión. Los prismas y cristales de la óptica existente sirven para iluminar y enfocar lo ya conocido, pero con ello oscurecen partes significativas del objeto original, pues convierten lo que no tiene precedentes en una mera prolongación del pasado. Esto contribuye a normalizar lo anómalo, lo que a su vez hace que convertir lo carente de precedentes sea una empresa más ardua aún si cabe. Hace unos años, en la noche de tormenta, un rayo alcanzó nuestra casa y yo aprendí entonces una impactante lección sobre la capacidad de desafiar nuestra facultad de comprensión que tienen las cosas sin precedentes. En el instante mismo que se produjera la descarga, un espeso humo negro comenzó a subir las escaleras arriba desde el nivel inferior de la vivienda hacia la sala de estar. Fue entonces cuando nos activamos y llamamos a los bomberos y yo pensé que debía de quedarme aún un minuto o dos para hacer algo útil en la casa antes de salir a toda prisa y unirme a mi familia en el exterior. Primero subí corriendo al piso de arriba y cerré todas las puertas de los dormitorios para protegerlos del efecto del humo negro. Luego volví sin perder un segundo a la sala de estar, donde reuní todos los álbumes de fotos familiares que pude y los dejé afuera en un porche abierto para salvarlos. El humo estaba a punto de alcanzarme cuando el jefe de bomberos entró en escena, me tomó del hombro y me sacó de un tirón por la puerta. Allí nos quedamos de pie, bajo una lluvia torrencial, mientras atónitos veíamos cómo la casa estaba en llamas. Muchas fueron las cosas que aprendí en aquel incendio, pero una de las más importantes fue la imposibilidad de reconocer lo que no ha tenido precedentes. En aquella fase inicial de la crisis, yo solo alcanzaba a imaginarme la casa afectada por los efectos del humo, pero no que fuera a desaparecer pasto del fuego. Interpreté lo que estaba sucediendo a través del prisma de la experiencia pasada, visualizando algún tipo de viraje de los acontecimientos, molesto, pero en último término manejable, que nos llevaría de vuelta al statu quo. Incapaz de distinguir una situación para la que carecía de precedentes, todo lo que se me ocurrió fue cerrar las puertas de las habitaciones que pronto ya ni siquiera existirían y buscar protección para unos cuantos objetos en el porche que estaba condenado a derrumbarse y desaparecer. No podía haber unas condiciones que eran inéditas desde el punto de vista de mi experiencia. Empecé a estudiar la aparición de eso que con el tiempo denominaría capitalismo de la vigilancia en 2006, entrevistando a emprendedores y empleados de una serie de compañías tecnológicas en Estados Unidos y Reino Unido. Durante años
Pensé que las inesperadas e inquietantes prácticas que constaté entonces eran meros desvíos temporales respecto de la ruta central de la carretera principal, descuidos de gestión o errores de criterio y de comprensión del contexto. Mis datos de campo se destruyeron en el incendio de aquella noche, y para cuando retomé el hilo de la nueva a comienzos de 2011, yo ya tenía claro que los prismas y los cristales de mi vieja óptica de carruaje sin caballos no podían explicar ni excusar lo que se estaba formando. Había perdido muchos detalles ocultos en la maleza, pero los perfiles de los árboles se dibujaban ahora mucho más nítidamente que antes. El capitalismo de la informacional había dado un giro decisivo hacia una nueva lógica de acumulación, dotada de los propios mecanismos operativos originales, sus imperativos económicos y sus mercados. Podía ver ya que esta nueva forma se había escindido de las normas y las prácticas por las que se define la historia del capitalismo y que, en ese proceso, había surgido algo alarmante y desprovisto de precedentes. Por supuesto, la aparición de elementos inéditos en una historia económica no puede compararse con el incendio de una casa. Un fuego catastrófico como aquel presagiaba cosas que, desde la óptica de mi experiencia personal, no tenía precedentes, pero que no eran originales. Sin embargo, el capitalismo de la vigilancia es un actor nuevo en esta historia, original y sui generis a la vez. Es único en su especie y diferente a todo lo demás. Un nuevo planeta separado que se rige por su propia física del tiempo y del espacio, sus días de 67 horas, sus cielos esmeralda, sus sierras invertidas y su agua seca. No obstante, el peligro de que nos dediquemos a cerrar puertas de habitaciones que pronto dejarán de existir es muy real. El carácter inédito del capitalismo de la vigilancia lo ha habilitado para eludir todo rebatimiento sistemático porque nuestros conceptos existentes no pueden captarlo de un modo adecuado. Dependemos de categorías como monopolio o privacidad para rebatir las prácticas capitalistas de la vigilancia. Y aunque éstas siguen siendo cuestiones de vital importancia, y aun cuando las actividades capitalistas de la vigilancia también son monopolísticas y representan una amenaza a la privacidad, las categorías existentes se quedan cortas de todos modos para identificar y hacer frente a las características más cruciales e inéditas de este nuevo régimen. ¿Continuará el capitalismo de la vigilancia su actual trayectoria hasta convertirse en la lógica de acumulación dominante de nuestra época? ¿O transcurrido un tiempo lo recordaremos poco menos que como una ave dentada prehistórica? Un callejón sin salida en el largo viaje del capitalismo tan temible en su momento como condenado de antemano al fracaso. Y si está condenado a desaparecer, ¿cuándo lo hará? ¿Qué se necesitará para aplicar una vacuna eficaz contra él? Toda vacuna parte de un detallado conocimiento de la enfermedad enemiga. Este libro es un viaje al encuentro de lo que de extraño, original y hasta inimaginable tiene el capitalismo de la vigilancia. Está movido por el convencimiento de que necesitamos observar y analizar con nuevos ojos los fenómenos y también hallar nuevos nombres con los que designarlos, si queremos llegar a captar y comprender lo que no tiene precedentes como preludio imprescindible de cualquier forma eficaz de rebatirlo. En los capítulos que siguen se examinarán las condiciones concretas que hicieron posible que el capitalismo de la vigilancia arraigara y floreciera, así como las leyes del movimiento que impulsan la acción y la expansión de esta forma de mercado, sus mecanismos fundamentales, sus imperativos económicos, sus economías por el lado de la oferta, su construcción de poder y sus principios de ordenamiento social. Cerremos puertas, pero asegurémonos de que sean las que hay que cerrar. 5. El titiritero, no el títere. Nuestro intento de hacer frente a lo que no tiene precedentes comienza por admitir que andamos a la caza del titiritero, no del títere. Una primera dificultad para comprender estos fenómenos estriba en lo fácil que es confundir el capitalismo de la vigilancia con las tecnologías que este capitalismo emplea. El capitalismo de la vigilancia no es una tecnología, es una lógica que impregna a la tecnología y que la pone en acción. El capitalismo de la vigilancia es una forma de mercado que resulta inimaginable fuera de un medio ambiente digital, pero que no es lo mismo que lo digital.
Como ya vimos en la historia de Aware Home y como volveremos a ver en el capítulo 2, lo digital puede adoptar múltiples formas en función de las lógicas sociales y económicas que le dan vida. Es el capitalismo y no la tecnología lo que pone precio a la subyugación y a la impotencia. Que el capitalismo de la vigilancia es una lógica en acción y no una tecnología es un tema crucial porque los capitalistas de la vigilancia quieren hacernos creer que sus prácticas son expresiones inevitables de las tecnologías que emplean. Por ejemplo, en 2009, la opinión pública se enteró por primera vez de que Google conserva nuestros historiales de búsqueda indefinidamente. Y esos datos que están disponibles como si fueran stocks de materias primas de Google también están a disposición de los servicios de inteligencia y policiales de los gobiernos. Preguntado por estas prácticas, el antiguo director ejecutivo de la empresa, Eric Schmidt, comentó: la realidad es que los buscadores, y Google entre ellos, sí conservan esa información durante un tiempo. En realidad, los buscadores no conservan nada, es el capitalismo de la vigilancia el que lo hace. Aquellas declaraciones de Schmidt son un clásico ejemplo de desvío de la atención que confunde a la opinión pública al mezclar imperativos comerciales con la inevitabilidad tecnológica. Camuflan las prácticas concretas de capitalismo de la vigilancia y las decisiones específicas que impulsan que la forma de búsqueda de Google sea como es. Lo más significativo del caso es que hace que las prácticas del capitalismo de la vigilancia parezcan inevitables cuando en realidad son unos medios meticulosamente calculados o generosamente financiados con los que alguien trata de alcanzar unos fines comerciales en provecho propio. Examinaremos a fondo esta noción de inevitabilidad en el capítulo 7. Por el momento, baste decir que, a pesar de la elevada sofisticación futurista de la innovación digital, el mensaje de las compañías capitalistas de la vigilancia casi no difiere de aquellos motivos exaltados en su día en el lema de la Feria Mundial de Chicago. La ciencia descubre, la industria aplica, el hombre se amolda. Para cuestionar tales pretensiones de inevitabilidad tecnológica, debemos fijar claramente nuestro rumbo. No podemos evaluar la trayectoria actual de la civilización informacional sin tener muy presente que la tecnología no es, ni jamás podrá ser, una cosa en sí misma aislada de la economía y de la sociedad. Esto significa que la inevitabilidad tecnológica no existe. Las tecnologías son siempre medios económicos y unos fines en sí. En la era moderna, el ADN de la tecnología viene ya pautada por lo que el sociólogo Max Weber llamó en su día orientación económica. Los fines económicos, según señaló Weber, siempre son inherentes con el desarrollo y el despliegue de la tecnología en cuestión. La acción económica determina unos objetivos, mientras que la tecnología proporciona los medios apropiados. En términos del propio Weber, la cabal orientación económica del llamado proceso tecnológico por las posibilidades de ganancia es uno de los hechos fundamentales de la historia de la técnica. En una sociedad capitalista moderna, la tecnología era, es y siempre será una manifestación de los objetivos económicos que dirigen su acción. Un ejercicio que merecería mucho la pena sería borrar la palabra tecnología de nuestros vocabularios. Veríamos entonces lo rápido que los objetivos del capitalismo quedarían al descubierto. El capitalismo de la vigilancia emplea muchas tecnologías, pero no podemos equipararlo a ninguna. ¿Por qué? Para sus actividades utilice plataformas, pero esas actividades no son lo mismo que las plataformas de las que se vale la pena para ellas. Emplea inteligencia de máquinas, pero no es reducible a esas máquinas. Produce algoritmos y depende de ellos, pero capitalismo de la vigilancia y algoritmos no son lo mismo. Los singulares imperativos económicos del capitalismo de la vigilancia son los titiriteros que ocultan tras el telón dirigiendo las máquinas y haciendo que actúen. Esos imperativos, si se me permite una metáfora más, son como los tejidos blandos del cuerpo. No pueden ser vistos por rayos X, pero son los encargados de realizar la verdadera función de ligar músculos con huesos. No somos los únicos que caemos prisioneros del espejismo de la tecnología. Ha sido un motivo recurrente en la historia del pensamiento social tan antiguo como el mismo caballo de Troya. Y pese a ello,
Cada nueva generación tropieza y cae con la misma trampa de arenas movedizas de olvidar que la tecnología es una expresión de otros intereses. En la era moderna, estos intereses son los del capital y en nuestros días es el capital de la vigilancia el que manda en el medio digital y orienta nuestra trayectoria hacia el futuro. Nuestro propósito en el presente libro será el de discernir las leyes del capitalismo de la vigilancia que mueven los exóticos caballos de Troya actuales, haciendo que nos volvamos a plantear preguntas ancestrales sobre cuestiones que ciernen amenazantes sobre nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestra civilización. No es la primera vez que nos asomamos a un precipicio de parecida naturaleza. Llevamos ya un tiempo dando tumbos tratando de hacer una civilización que funcione conforme a viejas reglas, pero es hora de que empecemos a remodelar este mundo. En 1912, Thomas Edison expuso su visión sobre el futuro de una nueva civilización industrial en una carta dirigida a Henry Ford. A Edison le preocupaba que el potencial del industrialismo para contribuir al progreso de la humanidad se viera frustrada por el pertinaz poder de magnates ladrones y de la economía monopolística que regía en sus dominios. Lamentaba el despilfarro y la crueldad del capitalismo estadounidense. Nuestra producción, nuestras leyes fabriles y nuestras organizaciones benéficas, nuestras relaciones entre el capital y la mano de obra, nuestra distribución, está todo mal desengranado. Tanto Edison como Ford entendían que la civilización industrial moderna de tantas esperanzas suscitaba en ellos se estaba encaminando hacia una oscuridad caracterizada por la miseria para muchos y la prosperidad para unos pocos. Pero Edison y Ford también entendían, y esto es lo más importante para lo que aquí nos ocupa, que la vida moral de la civilización industrial sería moldeada por las prácticas del capitalismo que se terminara imponiendo en aquel momento. Creían que Estados Unidos y finalmente el mundo entero tendrían que crear un capitalismo nuevo, más racional para evitar un futuro de miseria y conflicto. Tal como señalaba Edison, todo tendría que reinventarse. Habría que introducir nuevas reglas, sí, pero estas tendrían que reflejar unos nuevos modos de entender y satisfacer las necesidades de la gente. También habría que implantar un nuevo modelo económico que pudiera hacer rentables estas prácticas y también habría que aplicar un nuevo contrato social que pudiera sustentar todo este edificio. Un nuevo siglo había dado comienzo, pero la evolución del capitalismo, como el ir y venir de las civilizaciones, no obedecía al calendario ni al reloj alguno. Estaban a las alturas de 1912 y el siglo XIX todavía se resistía a renunciar a sí mismo para dejar el paso expedito al 20. Lo mismo puede decirse de nuestra época actual. En el momento que escribo estas líneas nos aproximamos al final de la segunda década del siglo XXI, pero las disputas económicas y sociales del siglo XX continúan desgarrándonos. Estos conflictos fueron el escenario en que el capitalismo de la vigilancia hizo su particular debut y se alzó hasta el estrellato como autor de un nuevo capítulo de la larga saga de evolución capitalista. Este es el dramático contexto al que dedicaremos las páginas iniciales de la primera parte del libro, el lugar sobre el que debemos situarnos para evaluar en su debido marco de referencia el tema que nos ocupa. El capitalismo de la vigilancia no es un producto causal del exceso de celo de unos tecnólogos, sino un capitalismo sin escrúpulos que aprendió a explotar con astucia sus propias y particulares condiciones históricas para garantizarse el éxito y defenderlo.